¿Sí? ¿Sí? Ok. Hola, buenas tardes. ¿Todos me escuchan? Sí. Muy bien. ¿Fuerte y claro, espero? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Así? ¿Más o menos? ¿Ya está por ahí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a orar antes de comenzar. Y pues me da gusto verlos a todos aquí. Padre, gracias Señor, te damos por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias te damos porque podemos estar con bien, Señor, porque nos has guardado, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos bendiga, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hoy me tocó compartir en Hechos, el capítulo 8, versículo del 26 al 38. Antes de que comenzamos a leer lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. El estudio de la semana pasada hablamos acerca de Esteban, de cómo fue que pues su testimonio. Entonces, nuestro personaje principal el día de hoy es Felipe. Entonces quiero decirles de dónde viene Felipe. Felipe viene en el capítulo 6, versículo 5, es cuando seleccionan los diáconos. Felipe es uno de los diáconos que es seleccionado junto con Esteban por ser llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Sí todos recordamos eso? Muy bien. Entonces, ese es Felipe, es de quien vamos a hablar en esta tarde. Es uno de nuestros personajes. Y también Felipe, lo que pasó después de Esteban, que empieza en el capítulo 8, es que Saulo empieza a asolar la iglesia, empieza a meterse a las casas y empezar a sacar a los cristianos. Entonces los discípulos que estaban reunidos, que estaban juntos, fueron dispersados. Entonces, pues como lo dice sí la palabra dispersados, o sea, se dispersaron. Entonces, se dispersaron y uno de los que fue dispersados fue Felipe. Entonces, leyendo los primeros versículos del capítulo 8, nos dice que Felipe bajó a Samaria y predicaba a Cristo, predicaba el Evangelio. Entonces, eso es lo que ha pasado con Felipe, es hasta donde vamos ahorita. Entonces, vamos a leer 8 del versículo 26 al 38, yo leo uno, ustedes leen otro y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. 26, Hechos 26, 8, 26 al 38. ¿Listos? Me dicen cuando estén ahí. ¿Listos? Ok, comienzo yo y ustedes se sienten. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hasta ahí. Yo sé, la palabra siempre es bien interesante y como queremos continuar leyendo. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy, para los que les gusta apuntar, es la obediencia. Y vamos a comenzar voy a comenzar donde dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. La obediencia es... La obediencia, está hablando, aquí hay una instrucción que se le da a Felipe, muy precisa, de que haga algo, una instrucción así, o sea, detallada de lo que se ocupa que él haga. Y él no cuestiona, él simplemente lo hace. O sea, él actúa en base a lo que se le dice. Y muchas veces, nos toca que nos digan algo y como que a veces a ver, pero ¿por qué lo voy a hacer? Dudamos o cuestionamos las cuestiones. Entonces, como que siento que soy medio con esas. Entonces, Felipe no, o sea, Felipe se le dio la instrucción y lo hizo. Y lo hizo basado en cómo él venía, o sea, traía el mismo estándar que traía Felipe. Obedecía porque estaba lleno del Espíritu, obedecía porque venía con esa, o sea, ya traía esa, ¿cómo se dice? Esa capacidad de la obediencia. O sea, ya la había practicado, no era como que era nuevo y le dijeron, hazlo, pues lo voy a hacer. No, o sea, ya lo traía, o sea, lo practicaba. Eso es a lo que me refiero, o sea, ya lo practicaba todo el tiempo. Por eso cuando se le da aquí la instrucción, él la sigue. Entonces, podemos ver en estos versículos que no cuestiona, sino que obedece. Entonces, es parte de cómo debemos de ir siendo, ¿no? O sea, de obedecer. Y, bueno, dice, del versículo 27 y 28, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Una persona es usada en base a sus características, en base a la forma en la que uno es. Aquí en los versículos que continúan, habla acerca de la característica del etíope. O sea, vemos cómo Felipe es obediente a la instrucción que se le da, pero ahorita vemos al etíope. ¿Quién era el etíope? El etíope era un funcionario, era el tesorero, o sea, era el que manejaba las finanzas del rey. Entonces estaba a cargo de eso. Era también una persona que había venido desde Etiopía, y Etiopía está al sur de África. El sur de África está bastante retirado de Jerusalén. Entonces, desde allá venía el etíope para adorar. Y venía porque el etíope era judío, o sea, era un etíope judío, conocía. Entonces, él había venido desde lejos para adorar. Él tenía, como quien dice, tenía esa hambre por entender más, por saber. Y venía leyendo al profeta Isaías. O sea, no volvía, él ya había terminado de adorar a donde había venido, a Jerusalén, y venía de regreso. O sea, ya iba para Etiopía y venía leyendo al profeta Isaías. O sea, para ese entonces, traigo muchas ideas en la cabeza, pero en ese entonces tener un rollo no era como ahorita. O sea, no era como tener una Biblia, no es como que voy y la compro, sino tener en ese entonces las escrituras de los profetas, o sea, costaban, ¿no? Primero que nada era un buen de dinero, y segundo que nada, o sea, venía leyendo. O sea, había terminado de ir y no es como que, pues me voy a relajar, me voy a tomar una siesta, voy a estar tranquilo, sino venía con más hambre, con más deseo de saber. O sea, venía escudriñando, o sea, venía leyendo más y más. Y podemos ver aquí a un etíope que venía con esa necesidad, y también a una persona que venía preparada. O sea, no era cualquier persona. Es lo que quiero que veamos también, que no era nada más una persona que voy por el camino. No, o sea, traía un nivel de conocimiento
traía también una posición determinada y una por aprender, por eso estaba leyendo. Muy bien. Dice, porque nosotros como personas o como personas que queremos cada vez más y más hambre, como el jueves que vinimos y está lo de un aprendizaje nuevo y diferente, y el hambre de conocer, en la medida o en el nivel que nosotros tengamos esa hambre o estemos aprendiendo, es la medida en la que vamos a tener las personas que nos enseñan. Es como un deporte. Cuando iniciamos haciendo algún deporte, empezamos en el nivel básico, ¿no? O sea, pues entras y empiezas a hacerlo a poquito y te toca un maestro o un entrenador que te da un poquito. No podemos entrar a una clase de gimnasia y entrar en un nivel donde pues Mario entrena, ¿no? O sea, Mario entrena a los que ya saben, a los que tienen ya un nivel, y hay niños que entran en un nivel más pequeño y más básico, y también depende del hambre de cada uno, porque uno conforme uno quiere más y uno desea más, entonces uno se va moviendo y de repente vas con el entrenador que te da más capacidad, que te enseña más. Pero si uno no tiene esa hambre, si uno es leve, entonces te va a tocar un maestro leve. Si uno tiene hambre, entonces te va a tocar un maestro que te enseñe más. Es un reflejo de nuestra necesidad de, si yo quiero más, entonces voy a tener alguien que me enseñe más. Si yo soy una persona que me la llevo así, con esto es más que suficiente, entonces te va a tocar un maestro así. No esperes que alguien te enseñe mucho si tú no quieres mucho. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí con el etíope. O sea, él tenía mucha hambre, mucha necesidad. Entonces, pues ahorita vamos a ver quién es la persona para que le pueda enseñar a él. O sea, quién es quien va a venir a darle, a llenar esa hambre o a nutrirlo como él lo ocupa. Muy bien. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era lo que leímos de Isaías. Y dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, de sí mismo o de algún otro. Podemos ver en el versículo 30 que Felipe, el Espíritu le dijo, acércate al carro. Me imagino yo que está Felipe en el desierto y pasa la carroza. Está pasando la carroza y la ve y dice, pues la carroza, ¿no? Me imagino que traía una escolta o algo, pues era un funcionario, no era una persona que iba ahí con su carroza solito, sino traía su escolta. Entonces, él se acerca, me imagino yo que pues un poquito temeroso, ¿no? De ver, pues, que está pasando una carroza grande y escolta, pues se acercó y lo escuchó. Y a la hora de que lo está escuchando, que está leyendo al profeta Isaías, él le hace una pregunta eficaz, o sea, le hace una pregunta correcta. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? O sea, ¿realmente estás comprendiendo lo que estás leyendo? O sea, fue una pregunta con una intención. ¿Cuál era la intención? Saber si él estaba entendiendo, saber si él estaba comprendiendo. Entonces, el etíope le ruega. O sea, no le dice, pues hay que parar el carro y súbanlo para que me enseñe. No. Le ruega. Y no sé si el término rogar, todos, como que yo al menos yo lo relaciono que rogar es como cuando el hombre le ruega a la esposa, no, a la mujer, a la novia, y es que le estoy rogando. No, es un ruego. El ruego es humillarse, es suplicar, es no tomar en cuenta la posición que yo tengo porque me enseñes algo. Ese es el contexto aquí. O sea, no importa quién yo soy, importa lo que quiero y quiero que me enseñes. O sea, te lo ruego, porque no lo dice una vez, lo dice dos veces, en el versículo 31 y en el versículo 34. Le dice, te ruego. O sea, no nada más fue, pues te ruego. No, o sea, te ruego, te suplico, por favor, que me enseñes. O sea, tú lo sabes, muéstramelo, enséñamelo. Yo estoy hambriento por saber. Esa era la posición aquí del etíope. Esa era el hambre que él tenía.
Y Felipe estaba ahí con un propósito. Estaba ahí con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Enseñarle. O sea, es como lo que vamos viendo, o sea, es como nos está llevando la palabra y cómo es que estamos entendiendo eso. Él estaba ahí para enseñarle y el etíope estaba necesitado de ser enseñado. Ese es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, podemos ver el siguiente punto, es cuando quieres llevar a alguien a Cristo, se enseña desde el principio. En el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, comenzando desde esa escritura, ¿cuál escritura? Isaías 53, porque ahí estaba, o sea, ahí es donde estaba leyendo el etíope, y desde ahí lo llevó Felipe, y le empezó a explicar desde aquí, y los profetas, y esto, o sea, él estaba explicando cada detalle, ¿sí? Desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque cuando empezamos a compartirle a alguien que conocemos y empezamos a hablarle desde Génesis y cada cosa que pasó, y luego Israel y los pueblos y todos los altares, todo lo que estaba pasando con la historia del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, es todo el panorama completo. O sea, no nada más ves una parte, sino lo ves todo y entiendes. ¿Pero qué es lo que entiendes? Todo lo que hizo Jesús. O sea, todo lo que desde el principio comenzó, todo es un plan. O sea, todo está trazado con una dirección: Jesús. O sea, todo nos lleva ahí. Por eso dicen, desde la enseñanza debe de ser ¿desde dónde? Desde el principio. Para que cuando llegues a Jesús puedas entender todo. Eso es. Entonces, así comenzó Felipe. Entonces Felipe empezó a hablar y le empezó a instruirlo, a explicarle. Entonces eso fue lo que empezó a hacer Felipe con el etíope. Y el etíope, que estaba hambriento, o sea, estaba abierto a aprender. Entonces continúo y dice, del versículo 36 al versículo 38: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí en este punto, seguro que Felipe le habló del bautismo. O sea, si no, ¿por qué preguntó? ¿Por qué dijo, oye, ahí hay agua? Ah, pues qué buena onda. No. O sea, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque él entendió. O sea, en ese punto, él ya había comprendido, ya se le había dicho. Entonces, no, pues yo quiero ser obediente. O sea, y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él ya había entendido. Moviéndome del 36 al 38, la salvación es por entendimiento, no por sentimientos. O sea, cuando entendemos, comprendemos todo, como lo comprendió el etíope. Como vemos aquí que le dice en el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón. ¿Qué le dijo? Yo te llevo con una oración y hacemos... No. Si crees de todo corazón. ¿Y qué crees? No le dijo lo que tenía que decir. Él entendió. Y porque entendió, lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, muy bien. Entonces podemos pasar al siguiente, que es las características de ser salvo por entendimiento. Las características. El etíope ya conocía de Dios y era un adorador. O sea, no hubo ningún momento en que dijo, pues yo vengo porque tengo problemas y necesito ayuda y aquí estoy. No. O sea, él era un adorador y conocía de Dios. Entonces, es una de las características que hay que conocer. Hay que ser un adorador. Otra de las características es que rogó para ser enseñado. O sea, no nada más fue de que quiso aprender, no, sino que rogó, realmente quería ese conocimiento. No es como que fue superficial. No sé si todos me entienden en este punto. O sea, rogó, o sea, literalmente, o sea, suplicó, no le importó nada, se humilló, o sea, lo quería, lo deseaba. O sea, no sé cómo transmitirlo, pero es eso, pues. Ese es el punto aquí. El nivel
El nivel que tenía el etíope de conocimiento era, o sea, él sabía, por eso venía leyendo un rollo de Isaías, o sea, y por eso el maestro que tenía para que le enseñara fue Felipe. O sea, traía el mismo nivel, o sea, traía la capacidad Felipe para poderle a él explicar, porque si lo cuestionaba o si le preguntaba, Felipe tenía que saber, o sea, tenía que estar en ese mismo lugar. Entonces, el siguiente dice, fue paciente para aprender el tiempo necesario. Entonces, ¿por qué me refiero a que fue paciente? Bueno, investigando me di cuenta que el sur de Etiopía o de África hasta Jerusalén son aproximadamente 4.163 kilómetros, lo que equivale a 829 horas. Ya me imaginé como signos de interrogación, así como, oh rayos, ¿y qué es eso, no? Entonces, son aproximadamente 35 días, o sea, como un mes de camino, sin parar. Obviamente, me imagino que paraban como para descansar, que tomaran agüita los camellitos, y, o sea, me imagino que era más largo el tramo, pero un estándar era un mes de camino. Y todo ese mes, el etíope fue paciente para ser enseñado. Iba Felipe, y vamos hablando, y te voy enseñando. Es como, a mí me recuerda algo, me recuerda como cuando discipulamos a alguien, ¿no? O sea, tenemos a alguien y pues, hay que ser pacientes, o sea, tenemos una persona y le estamos enseñando. Y no es como que, ay, te enseño de volada, y ya, entonces, ¿sabes? No, o sea, toma su tiempo, sé paciente. Pues nosotros somos enseñados, y somos enseñados y necesitamos tener paciencia. O sea, bueno, tengo paciencia porque quiero aprender el tiempo que sea necesario, el tiempo que se requiere. Entonces era lo que estaba pasando también, lo que es una de las características. Y el etíope confirmó, en el versículo 37, que ya lo había repetido, confirmó con entendimiento. Cuando le preguntó Felipe, él confirmó sabiendo, o sea, con entendimiento, él comprendió. Por eso fue que respondió, creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, lo comprendió, no simplemente lo dijo por decirlo, o sea, lo dijo porque lo había comprendido, había entendido todo lo que él ya sabía, que ya había leído, pero cuando le hablaron del Evangelio, él lo entendió. O sea, su cabeza hizo clic, dijo, Jesús es el Hijo de Dios.